Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. 60 años de prisión, un hombre negro inocente, lo que aprende a continuación lo cambia todo. Malik era un hombre común y corriente. A los 34 años, tenía todo lo que un hombre podía desear: un trabajo estable, una familia amorosa y una pequeña casa en un barrio tranquilo. Pero la vida de Malik cambió en una fracción de segundo. Una noche, cuando regresaba del trabajo, se encontró en el lugar equivocado en el momento equivocado. En un barrio vecino se produjo un asesinato. La víctima, un influyente hombre de negocios, fue asesinado a tiros por un asesino desconocido. Los testigos, presas del pánico y confundidos, identificaron rápidamente a Malik como sospechoso, un error que le costaría mucho más que su libertad. Los investigadores, más interesados en la rapidez de la detención que en la verdad, no se tomaron el tiempo de verificar las pruebas. Se basaron en estereotipos raciales para arrestar a Malik. Él era negro, él estaba allí, y según la lógica de un sistema plagado de prejuicios, él era el culpable. El juicio fue una farsa. El fiscal, apoyado por un juez rígido e implacable, presentó un caso endeble, lleno de especulaciones y pruebas dudosas. Pero para el juez Dupont, un hombre blanco de unos 50 años, el caso parecía simple. Malik, un hombre negro, solo podía ser un criminal. A pesar de la falta de pruebas tangibles, Malik fue condenado a 60 años de prisión. Ni siquiera tuvo la oportunidad de explicar su versión de los hechos antes de que se dictara sentencia. La sala del tribunal se vació en un silencio pesado, cargado de prejuicios y juicios rápidos. Pasaron los meses. Malik, en su celda, comenzó a perder la esperanza. Sus peticiones de ayuda y sus solicitudes de revisión de su juicio fueron ignoradas. La maquinaria judicial parecía demasiado engorrosa para que alguien como él pudiera hacer una diferencia. Pero un día, una joven abogada, Nia, entró en su monótona y desesperada existencia. Nia era una apasionada abogada de derechos civiles, decidida a luchar contra la injusticia dondequiera que la viera. Nia había oído sobre el caso de Malik y estaba convencida de su inocencia. Empezó a examinar el expediente y, cuanto más investigaba, más sorprendida estaba por las numerosas inconsistencias. Los testimonios eran contradictorios, las pruebas habían sido malinterpretadas, y sobre todo, faltaban pruebas cruciales que podrían haber demostrado la inocencia de Malik. Investigando más a fondo, descubrió que uno de los testigos clave del caso, un hombre que había afirmado haber visto a Malik en la escena del crimen, había mentido. Este hombre, un exprisionero, había sido manipulado por presiones de las autoridades para que Malik fuera acusado. Mientras Nia luchaba contra el sistema, Malik aprendió a sobrevivir en un mundo penitenciario donde la justicia parecía una idea lejana. Pero algo sorprendente ocurrió en la prisión. Malik, lejos de dejarse vencer por la injusticia, desarrolló una increíble resiliencia. Conoció a otros prisioneros, hombres de diferentes orígenes, algunos culpables, otros inocentes. Entre ellos, un exabogado caído en desgracia llamado Henry, que había perdido su licencia después de un escándalo de corrupción, se sintió atraído por Malik. Le enseñó derecho, explicándole cómo descifrar las leyes y reglas que regían el sistema judicial. Juntos, Malik y Henry encontraron una pista. Un pequeño detalle que ningún otro abogado había notado: un informe de autopsia que había sido alterado después del juicio. Este informe, falsificado para apoyar a la acusación, contenía errores evidentes respecto a la hora de la muerte de la víctima. Según el documento, la víctima murió en un horario incompatible con el lugar en el que se suponía que Malik se encontraba en ese momento. Con esta nueva información, Nia construyó un caso sólido y solicitó un nuevo juicio. Acudió a los tribunales, donde esta vez la atención de los medios se centró en el caso, gracias a una campaña de concienciación liderada por activistas de derechos civiles. Pero la verdadera batalla fue por el alma del juez Dupont, el hombre que había condenado a Malik. El día que Nia presentó su expediente de revisión ante el tribunal, el ambiente era diferente. El tribunal estaba lleno no solo de periodistas y espectadores, sino también de activistas de derechos civiles que habían organizado protestas y manifestaciones en apoyo de Malik. Llevaban carteles exigiendo justicia y denunciando el racismo sistémico en el sistema judicial. La presión social era palpable. Las cámaras filmaron cada movimiento,
cada palabra pronunciada, y los expertos legales que habían estado siguiendo el caso esperaban ansiosamente las nuevas pruebas que se presentarían. El juez Dupont, ahora en el centro de atención, ya no podía esconderse detrás de sus certezas. A su alrededor, la atmósfera estaba cargada de una expectativa pesada, casi eléctrica. Sabía que esta audiencia no era simplemente una cuestión de derecho. Se trataba de una cuestión de conciencia, de moralidad y de percepción del propio papel en un sistema de justicia que se supone es imparcial. El momento de la verdad llegó cuando Nia se levantó con el expediente en la mano. Su mirada, tranquila pero decidida, recorrió la sala antes de posarse en el juez. Ella sabía que esta confrontación no se trataba solo de ganar o perder, se trataba de cuestionar todo lo que el juez había hecho, todo en lo que había creído. Sus palabras, mesuradas pero poderosas, resonaron en la sala. Señoría, este juicio ya no se basa en hechos, sino en errores, manipulación y prejuicios raciales. El informe de la autopsia, falsificado para apoyar a la fiscalía, demuestra claramente que Malik no pudo haber sido el culpable. La verdad está ante sus ojos. Es hora de admitir que se cometió una injusticia. El juez Dupont, que hasta entonces se había mostrado impasible, se tensó ligeramente. Las palabras de Nia fueron como golpes de martillo que golpearon la solidez de sus convicciones. Siempre había creído que sus sentencias eran justas y que su papel era aplicar la ley con rigor. Pero hoy se dio cuenta de que ese rigor había sido guiado por prejuicios, por una visión distorsionada de la justicia. Cada frase que decía Nia lo sacudía aún más. En ella no solo vio a la abogada decidida, sino también la encarnación de un joven impaciente por ver cambiar el mundo. Y eso le asustó. La evidencia presentada fue abrumadora. Se intimidó a testigos, se falsificaron informes y se pasaron por alto detalles. Nia había hecho un trabajo minucioso. Había encontrado documentos olvidados, testigos clave que habían desaparecido en los vericuetos del sistema. Y al final todo apuntaba en la misma dirección. Malik era inocente. Pero la verdadera batalla fue por el alma del juez Dupont. El hombre que había condenado a Malik, seguro de haber cumplido con su deber, se encontró teniendo que enfrentarse a un monstruo de su propia creación. En la privacidad de su oficina, unos días antes de que se reabriera el juicio, Dupont no podía escapar de sus pensamientos. Volver a ver el juicio lo obligó a examinar sus propias acciones y se sintió atrapado en un torbellino de dudas. Revivió cada momento del juicio original. El modo en que había asumido la acusación, el modo en que había tratado a Malik como culpable desde el primer momento, y sobre todo, su propia incapacidad para ver lo que tenía delante. Recordó sus primeros meses en el banquillo, su orgullo de joven juez decidido a aplicar la ley con rigor. Pero con el paso de los años, este orgullo se había convertido en una forma de arrogancia. Había olvidado que la justicia no era solo una cuestión de reglas, sino también de humanidad. El juez Dupont, un hombre que siempre había creído en la infalibilidad de su juicio, sintió que una duda crecía en su interior. El día de la nueva audiencia llegó al tribunal con un peso mayor que nunca sobre sus hombros. Era como si el mundo entero lo estuviera mirando, esperándolo. Sabía que ahora la atención se centraba en él, en su alma, en sus decisiones. Ya no era simplemente un juez, sino un hombre que tuvo que enfrentarse a los demonios de su propio sistema. En la audiencia, los abogados de la fiscalía intentaron nuevamente defender la condena de Malik, pero sus argumentos parecían cada vez más huecos ante la marea de evidencia que demostraba su inocencia. El silencio en la habitación era opresivo. Y ahí fue cuando todo cambió. El juez Dupont, el mismo hombre que había condenado a Malik, se levantó lentamente. Cada movimiento parecía pesar una tonelada. La sala del tribunal quedó suspendida en silencio. Respiró profundamente. La pesadez del momento lo abrumaba todo. Luego, en una pausa larga, casi irreal, habló. Yo tengo que decirte que fracasé. Dejé que mis prejuicios guiaran mi decisión, y eso me llevó a un trágico error. Las palabras salieron con dificultad, como una confesión arrancada de la fuerza de una verdad que había ignorado durante demasiado tiempo. Fue un momento raro para un hombre de su estatus, un momento de vulnerabilidad, de cuestionamiento. Y sin embargo, en esta fragilidad emergió algo profundamente humano. Las palabras fueron pesadas, pero su impacto fue profundo. La sentencia fue revocada. Malik, después de 6 largos años de encarcelamiento injustificado, finalmente fue liberado.
Al salir de la sala del tribunal, no solo encontró libertad, sino la oportunidad de renacer. Era más que el hombre que había sido encarcelado injustamente. Ahora era un símbolo, un hombre forjado por la injusticia, pero no destruido por ella. El odio que pudo haber sentido se había transformado en un deseo de luchar, de hacer que esa libertad tuviera más significado. El juez Dupont, por su parte, se vio obligado a afrontar las consecuencias de sus prejuicios raciales y sus errores de juicio. Aunque no fue despedido, tuvo que disculparse públicamente, no solo con Malik, sino también con la sociedad que había confiado en él para impartir justicia. Participó en una serie de seminarios sobre prejuicios raciales, en un esfuerzo por reeducarse y comprender las profundas fallas de su sistema de pensamiento. Este camino de redención, aunque personal, tuvo repercusiones en el mundo jurídico. Todo el país siguió este caso y cobró impulso un movimiento para reformar el sistema judicial, en particular con respecto a las condenas raciales. Malik, lejos de ser una simple víctima, se convirtió en un defensor de la justicia. No estaba feliz de recuperar su libertad. No quería que ningún otro hombre experimentara lo que él había experimentado. Se embarcó en una carrera como abogado, decidido a defender a aquellos que, como él, estaban atrapados en un sistema que no estaba hecho para ellos. La historia de Malik, el hombre que fue sentenciado a 60 años de prisión, fue un símbolo poderoso. Lo que había aprendido durante sus años de lucha era simple pero profundo. La verdad siempre emerge, incluso en medio de la injusticia. Malik se convirtió en un hombre conocido, no por su rehabilitación, sino por su fuerza interior y su lucha por los demás. El mensaje que transmitía no se limitaba a su propia liberación, era una liberación colectiva, la de toda una sociedad que tenía que cuestionar sus propios demonios.